Nuevamente, buenos días. Soy la maestra Alejandra González Díaz y tengo el honor de ser la maestra de ceremonias de este gran evento. El Instituto Mexicano de Psico-Oncología les da los buenos días. Bienvenidos al segundo Congreso Internacional en Educación, Caleidoscopio Educativo, Perspectivas y Reconstrucción de la Educación. En este momento vamos a dar inicio con el foro y para ello tendremos al licenciado Eric Israel Mendoza Delgado, quien estudió la licenciatura en Economía en la Escuela Superior de Economía del Instituto Mexicano Nacional con especialidad crítica a la economía política. Cuenta con un seminario en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y es docente del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Él nos va a presentar a las personalidades que en este caso encabezan el foro. Gracias. Buenos días, chicos. Es para mí importante estar aquí en este foro, más por lo que representa hablar sobre la educación hoy en día. La educación tiene bastantes retos y creo que juntarnos aquí, coordinarnos para ver los alcances, los límites y lo que podemos proponer es fundamental. Ante los retos que se presentan no solamente en el país, sino internacionalmente, podemos entender que tenemos una brecha importante que hay que rebasar, es decir, generar espacios de discusión, no solamente en las escuelas públicas, escuelas privadas, nacionales, sino lo que representa tomar una educación y generar experiencias a nivel internacional, y una multiculturalidad importante que hay que tomar en cuenta y hay que entender. Justamente a partir de ahí nosotros podemos analizar no solamente lo nacional, sino lo internacional. Si nosotros vemos este panorama y juntamos estas dos vertientes, podemos entender que nuestras ponentes que tenemos aquí tienen esa experiencia, y esa experiencia que generaron a partir de su relación con lo internacional, lo aterrizan a lo nacional y podemos construir un panorama completamente distinto. Si nosotros lo analizamos entonces de esta manera, podemos ver que cada una de las ponencias que se van a desarrollar aquí van a generar propuestas, van a poder expresar los alcances que tuvieron esa vivencia internacional, y a partir de ahí podemos entender qué es lo que está sucediendo. De esa manera, entonces yo tengo el honor de presentar a la licenciada María Sofía Polo Hernández, docente del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Ella tiene la licenciatura en Psicopedagogía por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología y es actualmente maestrante en tanatología, igualmente por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Entonces le cedo la palabra a nuestra primer ponente, que explicará su experiencia internacional y bueno, ya nos estará desarrollando su tema. Hola, buenos días. Yo les voy a hablar sobre mi experiencia académica en Canadá, pero antes de hablarles sobre lo que viví en Canadá, me gustaría explicar los dos motivos por los cuales yo decidí irme. El primero fue que en el 2012 mi familia y yo pasamos por una de las experiencias más feas la más fea que hemos pasado como familia, y que fue dada a causa de la inseguridad, y que a partir de ese momento yo empecé a tener una visión de la vida con miedo, no podía salir sola a la calle, estaba aterrada. Para el 2013 se celebró un congreso de psicología en Santiago de Cuba, y fue la primera vez que yo salí del país. Yo tenía como 18 años, yo creo. Entonces, en el momento en que visité Santiago de Cuba, me di cuenta que en realidad habían otros lugares que no eran peligrosos. Yo sé que la Ciudad de México es peligrosa, pero para mí, como en mi cabeza, era 1000 veces más peligroso de lo que en realidad era. Entonces, como que yo me fui metiendo en una jaula en la que me daba seguridad, pero que ya no me dejaba moverme. Y fue así como con mi experiencia en Cuba, y que fue de una semana, no fue más, me abrió la visión completamente, y planteé con mi familia que quería quedarme a vivir allá simplemente por la seguridad, pero por la forma en que yo soy, que me gusta mucho la tecnología, me gustan mucho las comodidades, pues no iba a ser como muy posible que yo fuera feliz allá.
Entonces lo que hice fue platicar y me di cuenta que había un país que me iba a acomodar mucho a mis necesidades y que era Canadá. Entonces ya para el siguiente año ya tenía todo listo para el verano del 2014. Yo estaba listísima para irme a estudiar allá, y que era para el segundo motivo por el cual yo me fui, que fue estudiar idiomas. En realidad mi motivo principal era estudiar inglés, después aprendí francés. Entonces les voy a explicar como rápidamente de qué se trata esto. Yo llegué a la ciudad de Montreal. Montreal es una ciudad que se encuentra en la provincia de Quebec, y para dar más contexto, la provincia de Quebec es una provincia francófona, lo que quiere decir que hablan francés, todos hablan francés y digamos que un 60% habla inglés. Entonces, para tener como esta visión, la mayoría de las personas habla mínimo 3 idiomas: el francés, inglés y la lengua natal, porque hay mucha inmigración y es muy bien vista. Entonces, yo estudié en 3 escuelas en sí. Primero, una escuela que se llama BLI, después YMCA, y al mismo tiempo estudié en un colegio que se llama Dawson College. Y para que me entiendan como más, voy a explicar cómo era el programa al que yo llegué. El programa se llama de inmersión completa porque yo iba de lunes a viernes de 8:30 a 3:30, o sea, eran 7 horas diarias de estar aprendiendo el idioma. Y por supuesto que entre esas 7 horas habían descansos. Y se llama inmersión completa porque no solamente vas a las clases y ya te vas a tu casa y se te olvida el idioma, sino que tienes que seguir conviviendo y tienes que adaptarte. Entonces, si yo quería comprar algo, ya sea ir a un restaurante, comprar un boleto de metro, lo que sea, necesitaba hablar. Y eso fue lo que me dio como las herramientas, no, más bien la motivación para poder aprender más rápido incluso el inglés. Porque aquí en México, como no lo necesitaba, pues no había en sí una motivación, pero allá tenía que hablar, tenía que convivir, y yo estaba sola. Entonces, si quería hacer amigos, necesitaba hablar, aunque sea lo más rústico posible. Un ejemplo es que cuando yo llegué allá, no hablaba ni inglés ni francés, o sea, solo llegué hablando español. Entonces, de repente me di cuenta que me tenía que comunicar como yo, hambre, ir, cine, tú, yo. Y aunque fuera de una manera muy rústica, servía. Entonces, ya con mis compañeros, cuando entré a la escuela, fue algo muy bonito culturalmente porque pude convivir con gente de todas partes del mundo, y que nos dimos cuenta que no necesariamente tendríamos que hablar un idioma para entendernos. Entonces tuvimos que desarrollar otras habilidades como expresión corporal. Tuvimos que ser más empáticos y pacientes, no solamente con los otros, sino con nosotros, porque nuestro proceso, por supuesto, que era muy diferente, y teníamos que adaptarnos a las necesidades. Entonces, como para darles un ejemplo, tuve compañeros de Arabia Saudita, de Japón, de China, de Corea, de Francia, y por supuesto los latinoamericanos como Colombia, Venezuela y Ecuador, que son las personas que más imperan en Montreal. Y que por supuesto que con los latinoamericanos no tenía ningún problema de comunicación, pero para mi propósito, que era aprender idiomas, decidí alejarme para no caer en que me diera flojera después hablar inglés, y para presionarme sobre todo. Entonces, la visión que yo tenía del mundo, que era como peligroso, yo pensaba que todo el mundo era peligroso, se fue en sí como debilitando esa visión mala y agresiva del mundo, y me di cuenta que como México no es el único país que tiene problemas, está lejos de ser el más fregado,
y no sé, me generó mucho amor por mi cultura, al darme cuenta que otros apreciaban tanto el idioma como la cultura, no solamente mexicana, sino latina. Algo que me agradó mucho con respecto al programa de inmersión completa fueron mis maestros, porque a veces, más bien la forma que ellos tenían de enseñar no era centrada, o sea, no estaba centrada en sus necesidades como docentes, sino estaba centrada en las necesidades del alumno. Y el maestro no se ve como, no es visto como esta forma como de autoridad, sino como ayuda. Y es así como yo pude formar como lazos más fuertes con mis docentes, o sea, hasta el punto de ser invitada a bodas, de ser invitada a sus casas, fueran hombres o mujeres. Era una conexión como muy bonita que hizo que el lazo entre mis compañeros y mis docentes fuera aún más fuerte. Entonces, como voy a contar de la línea del tiempo, yo llegué en verano del 2014 y digamos que del 2014 al verano del 2015 yo estuve aprendiendo inglés. Y por supuesto que no, un año no es suficiente para aprender un idioma, ni 2, ni 3, es algo que se va construyendo poco a poco y que hay que tenernos mucha paciencia. Pero precisamente como Montreal, bueno, Quebec es una provincia francófona, decidí al otro año estudiar francés. Y ahora el motivo era diferente, ya no solamente quería escapar del país, sino seguirme empapando con la cultura, y no solamente la cultura canadiense, porque la cultura canadiense es multicultural, sino yo quería seguir creciendo como persona, y fue así como sí, en el verano del 2015 empecé a estudiar en YMCA, empecé a estudiar el idioma francés, pero con mi objetivo de obtener la residencia y posteriormente la nacionalidad canadiense, porque los idiomas oficiales son inglés y francés. Y terminé todo mi curso, igual el programa de inmersión completa, pero la diferencia aquí fue que ya no había más niveles para mí, o sea, yo ya me los había acabado todos, ya no había más niveles, y por lo tanto tuve que buscar a un maestro privado, y el maestro, en la escuela me enseñaban francés estándar, y el maestro me pudo enseñar, más bien me dio la oportunidad de saber la diferencia como entre el francés de Francia y el francés de Quebec, que es completamente distinto. Digamos que es como el español de México y el de España, y que de repente es como otro idioma. Entonces pude aún abrir más mis posibilidades. Muchas gracias. Ok, es muy importante lo que nos comenta la licenciada Sofía Polo. Justamente a partir de esta multiplicidad de necesidades permite que el conocimiento se pueda generar. La experiencia que ahorita en esta intervención nos desarrolla es de que a partir del desarrollo cultural desde lo académico y normas de convivencia social permitieron que ella pudiera generar esa experiencia. Bien, ahora vamos a ceder la participación a la licenciada Ana Yael Rojas Gómez. Ella estudió la licenciatura igualmente en psicopedagogía por el Instituto Mexicano de Psiconcología en el plantel Tlalpan, y actualmente estudia la maestría en educación con acentuación en aprendizaje cognitivo en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en el campus de Ciudad de México. Hola, buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes para compartirles un poquito de lo que nosotros estamos haciendo. Estamos en el camino todos y estamos construyendo juntos, y lo más interesante, yo creo que lo más enriquecedor de esto es que ustedes se llenan de nosotros y nosotros de ustedes, porque para eso son este tipo de eventos. Le agradezco mucho la invitación al maestro Andrés por darme la oportunidad de estar aquí y compartir con ustedes esta experiencia, y también hacerles una invitación a que lo vivan. ¿Ok? Bueno, traigo notas como para 3 horas, pero creo que vamos a resumirlo en 2 minutos. A ver, iniciamos por favor.
Ok, yo tuve una participación en el Congreso Internacional de Pedagogía en Cuba. Fue en La Habana, Cuba, en el 2017. Este trabajo lo hice en equipo con una amiga mía que es japonesa. Fue un trabajo en conjunto entre Japón y México. ¿Cuál fue la idea? Bueno, ahí está, Marizano y su servidora, Anelia Rojas Gómez. La que sigue, por favor. Me gustaría iniciar con esta frase que dice: cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica, yo sugerí la mejor de todas, la paz. Albert Einstein. Pues bien, la ponencia que tuvimos en Cuba versó sobre este tema: educación en valores, educación hacia una cultura de la paz. En eso nos centramos en la presentación en Cuba y me va a dar mucho gusto también compartirlo con ustedes, porque efectivamente la paz tiene una trayectoria no nada más nacional sino internacional, y eso es lo que nosotros debemos de inculcar para nosotros mismos como para a los niños que estamos formando en esta nueva sociedad. La que sigue, por favor. Bueno, este es el Congreso de Pedagogía. El Congreso de Pedagogía tiene lugar cada 2 años. Al que yo asistí fue en el 2017 y el que acaba de pasar ahora en 2019 fue en febrero, pero está abierto para cada 2 años. Entonces, los invito a que ustedes también busquen esta información, se sigan preparando y puedan ustedes también compartir de lo que están haciendo para enriquecer a otros. La que sigue, por favor. Pues bien, el Congreso de Pedagogía se basó, como ya bien les comenté, en educación en valores, educación dirigida hacia la paz. Muy bien, ¿qué hicimos con esto? En este congreso lo que tratamos fue de sensibilizar a través de un programa en el cual se le daría un seguimiento a los niños sobre hacer conciencia sobre el respeto al otro, sobre aceptación de uno mismo, y obviamente esto va a repercutir en una de las crisis que estamos viviendo hoy en día, que es el bullying, tanto para que ellos puedan defenderse a sí mismos como poder aceptar o tener esa resiliencia ante situaciones que estén viviendo en su entorno. El programa, aunado un poquito a lo que, haciendo referencia a lo que hemos aprendido o lo que yo aprendí en el INPO, fueron muchas cosas muy interesantes en cada una de las conferencias, que yo sé que ustedes van a ir viviendo también en este congreso, y lo van a ligar perfectamente en todo lo que están aprendiendo y en toda su formación en este proceso docente. En primer lugar, acudí a una mesa de discusión muy interesante que estaban hablando sobre el enfoque del docente. Entonces todo versaba en que el docente es la parte fundamental, como el pilar fundamental para la educación, y todo giraba en torno a esto. Y después haré referencia al profesor Andrés, porque en una ocasión estábamos haciendo un debate sobre este tema, y yo recordé muy bien una de esas clases, y como no sé luego quedarme callada, entonces levanté la mano y participé, y dije, es que no, o sea, no todo está en función de un docente, o sea, hay que tomar en cuenta otros aspectos, otros factores que también se involucran. Entonces, ahí fue donde también les compartí, ok, si el docente, hay una tríada perfecta que es el docente, el alumno y la institución educativa, pero la sociedad, Andrés Gómez, 2016, citado por APA, ¿sí, no? 2000, ok, entonces dije, ¿saben qué? También es importante tomar en cuenta a la sociedad, porque la sociedad también es la que nos guía y nos dirige hacia dónde se está encaminando la educación. O sea, no es una triada, sino son 4 elementos que hay que tomar en cuenta. Y también quiero citar a uno de mis grandes profesores, Rogelio Laguna, y él decía, la educación no es inocente. La educación no es inocente, y yo ahí lo reafirmé. Cuba es un país de muchos contrastes, y uno de ellos también es en educación. Tienen una carga ideológica impresionante, todo enfocado hacia el comunismo. Desde chiquitos les
les siembran ese introyecto sobre la importancia del comunismo y de ver a Fidel como el gran Fidel y al Che. O sea, ahí los niños te dicen, yo soy Fidel, yo soy Che, y tienen una canción que a mí me sorprendió muchísimo, y ahí es donde dije, wow, o sea, esa ideología está tan sembrada en ellos que es impresionante. Tienen una canción que dice, Fidel, no me la aprendí toda y aparte no canto también, pero algo es sobre Fidel, te queremos más que Jesucristo. Entonces digo, wow, o sea, ¿qué carga ideológica trae? Entonces, la educación no es inocente, todo tiene una carga ideológica y en Cuba lo noté perfectamente. Otra cosa que me dejó esta experiencia es sí conocer cómo se maneja el sistema educativo en Cuba. Sabemos que el sistema educativo, así como el sistema de salud cubanos, son de los mejores a nivel mundial. ¿Por qué? Porque su gobierno se preocupa por ellos, los procura y invierte también en estos actores. Cuba invierte el 10% de su Producto Interno Bruto en educación. Y si hacemos un análisis comparativo, México invierte el 5.2%. Estamos hablando de la mitad de inversión, y del cual el 2.4% se va para infraestructura, o sea que nos estamos quedando con un 3 punto algo por ciento. Entonces, de ahí de entrada vemos esa gran diferencia. ¿Cómo es la educación? Ellos apuestan sobre la educación al 100. Fidel tenía la idea de que no importa si fueras campesino, no importa si fueras barrendero, lo que fueras, incluso si se dedicaran a la prostitución, pero con título. Ese era su objetivo, y tan fue su objetivo que él votó y apostó por una buena educación. Incluso uno de los principios de José Martí dice, el pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos, en la instrucción del pensamiento y la dirección de los sentimientos. Entonces ahí están enfocados siempre a la educación. ¿Qué pasa si un padre de familia no lleva a su hijo a la escuela? Tienen 3 sanciones. La primera, mandan a llamar al padre de familia, ¿qué está pasando? ¿Por qué no vino? Se enfermó, yo debo de llevar un comprobante médico de que realmente el niño no acudió a clase por enfermedad. Si hay una segunda falta, se visita a los padres de familia para ver qué es lo que está pasando en ese entorno, en ese núcleo familiar, por qué el niño no está asistiendo a clase. Y si hay alguna tercera ocasión que el niño no va a clase, toman ya sanciones mayores. Incluso pueden ir los padres de familia a prisión por no llevar a sus hijos a la escuela. Y si esto es recurrente, el gobierno toma al niño se hace responsable de la educación, formación, manutención de esa persona, al grado de que ya los padres ya no pueden tener ningún compromiso con ellos. Eso es un aspecto fuerte, sí, fuerte, pero que ha funcionado. Estamos hablando que Cuba tiene el 99% de personas educadas, alfabetizadas. Estamos hablando que el 1% nada más son analfabetas. ¿Qué más? Otro de los contrastes también que vi en Cuba es que, bueno, vamos a ir cerrando porque ya me queda un minutito. Voy a cerrar con lo siguiente, en que yo los invito a que viajen. Viajar cultiva, viajar educa. Y creo que ahorita estamos aprendiendo, nos estamos cultivando para seguir y para nosotros poder compartir y aprender de lo que estamos haciendo. ¿Qué más? Una experiencia como esta nos nutre de los demás, y nosotros nos damos cuenta que también podemos compartir a los demás lo que nosotros ya tenemos y sabemos, y también que podemos servir. Y otra parte importante que también me gustaría invitarlos es a desarrollar competencias transversales, como cuáles, el aprender el idioma inglés. Ya lo vimos ahorita con nuestra ponente, lo que nos comentaba, o sea, realmente te das cuenta de la importancia que tiene saber el idioma. Y ustedes desarrollen estas habilidades, estas competencias transversales, porque les van a ayudar en su formación personal y docente. Gracias. Agradecemos la participación de la licenciada Ana Yael. Justamente como lo indica, para poder generar y construir el mundo, esa
partir de la experiencia, a partir de cómo nos vamos a relacionar. Creo que esta premisa que nos invita a poder viajar y poder conocer el mundo y construirlo es fundamental. Quisiera retomar algo muy importante que nos mencionó a partir de por qué es tan fundamental la educación. La educación es fundamental. Creo que aquí empiezan a vertirse alcances y propuestas fundamentales para poder entender al país y qué podríamos hacer. Tenemos un rezago educativo impresionante en el país y nosotros volteamos la mirada hacia Chiapas, Guerrero, Oaxaca, tenemos niveles de analfabetización impresionantes. Y no solamente esta cuestión, sino también tenemos analfabetas funcionales. Entonces tenemos una combinación impresionante de qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo podremos nosotros combatir eso? Justamente con la premisa de la educación obligatoria. Que constitucionalmente nosotros tengamos una educación obligatoria. Erróneamente, que cuando éramos niños creíamos que nosotros éramos los que estábamos obligados a ir a la escuela, realmente no es así, es que el Estado está obligado a facilitarnos la educación, que se estén virtiendo propuestas, que no solamente la educación obligatoria sea hasta la básica, sino que eso implica hasta la superior, generaría alcances impresionantes. Es algo real y por eso estamos nosotros aquí en este foro que abarcará estos 2 días, pensar en la educación. La educación es un pilar fundamental para construir nuevas posibilidades de futuro y porvenir distintos. De esta manera tendremos la participación de la licenciada Sandra Georgette Castillo Torres. Ella es licenciada en Artes Visuales, al igual que es licenciada en Psicopedagogía del Instituto Mexicano de Psiconcología, además de ilustradora y originaria de la Ciudad de México. Desde el 2009 se ha dedicado a impartir talleres dentro de artes visuales dirigidos para niños y jóvenes en instituciones como el INCUBE, Faro, Reintegra, entre otras. Entonces tenemos la participación de la licenciada Sandra Georgette Castillo Torres. Buenos días. Trataré de ser breve porque aquí el tiempo se va bien rápido. Yo quiero contarles de 2 experiencias que tuve, una como estudiante y una como docente. Como dice mi perfil ahí, soy licenciada en Artes Visuales, fue primeramente, y ahora ya soy psicopedagoga. Gracias. Mi primera experiencia que les quiero contar es sobre Madrid. Yo estudié en el Centro Nacional de las Artes, en La Esmeralda, donde tuve la oportunidad de tener un convenio donde fui de intercambio por un semestre a Madrid. Fui a la universidad, a la UCM, que es la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Bellas Artes. Me gusta de hecho mucho su lema, porque su lema es Libertas perfundet omnia luce, que dice la libertad ilumina todas las cosas. Me gusta mucho su lema de la escuela. La escuela está asociada con la Erasmus Student Network, que es una asociación de estudiantes para estudiantes que apoya a los estudiantes de intercambio para que también Madrid esté en varios países tomando cursos, como aquí se hizo el convenio por parte del INBA. Entonces, yo estudié ahí el semestre en la Facultad de Bellas Artes y lo que me di cuenta de la escuela es de que, por ejemplo, todas las facultades, que es y Ciudad Universitaria, la forma de cómo es el ingreso ahí, casi un 60% son de los que ingresan allá a la escuela y sí tienen todos que hacer examen. Aceptan a personas de 25 años para arriba, ahí aceptan un 3%, de 40 años a 45 un 1%, y de 45 para arriba también un 1% hacen un ingreso a la escuela. Yo más les voy a estar contando como de cómo es el sistema educativo, o sea, a grandes rasgos. Ahí yo que estuve en la parte de universidad, ahí la licenciatura se les dice grados. Entonces los grados también es muy parecido como a México, los grados son también como de 4 años aproximadamente, los másters son de 1 año, ahí sí son chiquitos, son de 1 año, y los doctorados son de 3 años. Pero ya platicando así con los compañeros y todo, pues ahí en el ambiente que te empiezas a impregnar, pues te das cuenta cómo es el sistema educativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí la escuela, el sistema educativo no es obligatorio y gratuito, pero a partir de los 6 años a los 16 años.
En la educación primaria, o sea, la educación primaria sí tienes que, es de los 6 hasta los 12, sí es como muy parecido, más o menos como el de México, pero por ejemplo, la educación preescolar sí es de 0 a 3 años, pero no es obligatorio. O sea, aquí no es obligatorio, pero sí casi el 100% de los niños sí toman el preescolar por lo mismo de la formación, las formaciones del desarrollo afectivo, social, intelectual, todo eso sí funciona para ya entrar a lo que es la escuela obligatoria. En cuestión del bachillerato, ahí el bachillerato es entre los... perdón, la secundaria, me adelanté. En la secundaria, ahí son de los 12 a los 16 años, y en el último año ya te empiezan a vincular como hacia qué modalidad vas. El bachillerato ahí también no es obligatorio y es entre los 16 y 18 años, pero ahí ya te van vinculando a 3 modalidades, que es como en ciencias, como artes, humanidades, y en ciencias sociales. Así es como muy parecido en escuelas públicas de aquí en México, es muy muy parecido aquí, nada más que aquí la diferencia de años son un poquitos, ¿no? Y bueno, de la experiencia que tuve ahí en España, pues es que sí fue más enfocado al arte, pues porque a eso me dedico, pero la otra experiencia que tuve que me gustó mucho, que fue muy enriquecedora, en Florencia, Italia. Ahí fue en el año 2015, de hecho yo ya estaba aquí en la escuela y tuve ahí sí conflictos un poquito, porque como yo nada más iba los lunes, híjole, eso de faltar, pues sí, me afectó un poco, pero lo logré, salí bien aún así. Entonces ahí en Italia estuve como docente en verano. Ahí estuve, la vinculación fue por parte de unos maestros míos de la carrera con los que yo ya trabajaba fuera de... era una vinculación con una escuela que se llamaba Escuela Toscana all'Italiano, que era para niños entre 6 y 14 años. Ahí fue obviamente relacionado a las artes, era como la sensibilización y el sentir al estilo Leonardo da Vinci, Botticelli, Donatello y todo eso, ¿no? Y a la par se estudia el idiomas, que también es muy importante, como lo que están comentando mis compañeras. Los idiomas son muy importantes, entonces ahí era el idioma inglés y sí, también teníamos el idioma español, por eso hubo esa vinculación donde tuve esa participación ahí en la escuela. Yo di un curso llamado Renacentismo, que era una experiencia en técnicas sobre renacentistas. A la par de ese taller con los niños estuvo muy bonito porque también teníamos 2 salidas a recintos culturales. Florencia pues es una de las cunas del arte. Entonces, pues a donde tú volteas, arte. Entonces, la experiencia era con los niños, fuimos a 2 recintos, fue una experiencia de 2 semanas, y en una fuimos a una que se llama la Galería Uffizi, que es, por ejemplo, obras donde está en Uffizi, tenemos la Caravaggio, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Botticelli, Tiziano. Entonces, la experiencia era de llevar a los niños a que hicieran bosquejos de las obras que veían los niños, pero también ahí entraba mucho el cómo tú controlar a los niños, ¿no? Cómo también el trabajo en equipo era muy importante, también desarrollar esas habilidades físicas, creativas dentro de la experiencia de estar ahí. Y la otra experiencia, bueno, en museos fue en la Galería de la Academia, que era conocer el David que está ahí, de Miguel Ángel. Entonces pues también era alrededor hacer bosquejos con los niños y todo eso. Fue una experiencia bien bonita, pero también ya platicando con los mismos niños, con los papás, con los mismos maestros de ahí, te das cuenta cómo es el sistema educativo. Entonces también ahí un poquito tiene contrastes como a México. Sí es muy parecido por ser Unión Europea, pero sí tiene contrastes. También ahí la escuela obligatoria también es gratuita, es entre los 6 y 16 años. Ahí la educación primaria o instrucción en primaria, que así ya se dice, también sí consideran el preescolar, aunque también no es obligatorio, pero el preescolar pues es de los 3 años a los 6 años, aunque sí también hay maternal de 0 a 3 años, pero no es obligatoria, te repito. Y ya obligatoria pues sí, ya es a partir de los 6 años, aunque en los últimos años ya de primaria ya van metiendo materias como literatura italiana, historia, matemáticas, inglés. Ya cuando pasan a secundaria ya es como la educación media o la escuela media, donde ahí ya juntan también el bachillerato.
Ahí en la escuela media ya se forma en 3 fases. Esas 3 fases, ya cuando digamos que la escuela es de secundaria y bachillerato, consta de 5 años, o sea, todos son 5 años juntos. En los últimos 3 años a los niños ya los van vinculando a ciertas áreas. Una de esas áreas es el instituto clásico, el otro es el científico y el otro es el lingüístico. Científico pues es donde ya les van metiendo arte griego, bueno, el griego clásico, el latín, la filosofía. En el científico ya meten enseñanzas de matemáticas, ciencias y físicas, y en el lingüístico pues ya te van metiendo idiomas, tienes que de menos dominar 3 idiomas. Y de ahí pues ya es para prepararse para la educación universitaria, donde ahí sí tienen que hacer también su examen para entrar, aunque las mejores escuelas de universidades de Italia son en Milán y en Roma, aunque nada más lo que es Florencia, eso pues son más como de arte. Y ya cuando estás en la educación superior universitaria también se le conoce como técnica. En la técnica es donde también ya te preparas como para, no sé, licenciaturas como economía, matemáticas, enfermería, ingenierías, algo así. Y en las otras son como más de humanidades con excepción de ciencia. Uy, ya me quedó un minuto. Bueno, también, bueno, el grado de titulación se les llama grado laurea, también son las licenciaturas de 3 años. Los másters son de 2 años, pero los doctorados ahí son de 5 años, ya para tener ya tal cual el grado superior. Y pues te das cuenta que ahí sí es hay mucha disciplina en Europa, sí es muy disciplinado. No digo que todo tiene que ser excelso y que todo es bello y bonito, no, también existe cosas tóxicas. Conociendo a compañeros te das cuenta que los maestros aquí, pues que aquí en Roma, como dicen, hay de todos. Hay maestros buenos, hay maestros malos, hay alumnos excelentes, hay alumnos no, hay mítines, hay todo, ¿no? Pero también depende tú, cómo, o sea, tu ímpetu, como estudiante, cómo estás en el aula, como docente, cómo lo transmites, como lo que aprendí aquí, ¿no? De esa experiencia de docente-alumno, alumno-alumno, alumno-docente, cómo es esa interacción, porque muchos nos quedamos aquí y los alumnos acá, pero por ejemplo aquí yo noté la experiencia de maestros que caminaban, convivían, y eso también se vive mucho allá. Y también existen escuelas privadas, pero como en todo, o sea, como en todo, depende también la calidad del maestro, depende la calidad del alumno. Entonces pues es la única, bueno, una experiencia que yo puedo contar, y pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Finalmente creo que podremos tener esta idea de que no solamente la educación, la cultura es fundamental, sino el arte principalmente que se vive nacionalmente, por la gama que tenemos de artistas en el siglo pasado y antepasado, pero no solamente eso, sino ya la relación, la experiencia que tenemos a nivel internacional es fundamental, y absorber, consumir de manera racional el arte de otros países es fundamental también para pensar qué está sucediendo aquí. Bueno. Les pido un aplauso, por favor. Y tenemos la entrega de la constancia al licenciado Eric Ibarra Mendoza Delgado por su excelente participación. Ok, vamos a abrir un espacio en donde se van a desarrollar ahora sí la participación de ustedes sobre preguntas, comentarios que haya sobre los ponentes de esta mesa. Entonces, es importante que nos mencionen su nombre y a qué programa académico pertenecen. Ok, tenemos una participación de ese lado. Buenos días, soy Josefina Macedo de la licenciatura de Psicopedagogía, Tlalpan. Perdón, Tláhuac. Mi pregunta es esta. ¿Ustedes en el extranjero tuvieron contacto con personas, con niños
esta experiencia enriquecedora, ¿cómo la podrían aplicar ahora en México? Pues yo tuve más convivencia con adultos y la forma en que yo lo he aplicado en México es de dos formas. Una, que he tenido más oportunidades laborales, como dando clases de inglés y de francés, y como traductora también. Y la otra es que he tenido he podido tener experiencias educativas donde voy a cursos, a diplomados en el idioma inglés y en el idioma francés, y que por supuesto que por estar interactuando con la gente me volví más empática y puedo contactar de manera más personal con la gente, al darme cuenta que yo no soy la única que tiene problemas, sino que todo el mundo, no importa de qué nacionalidad sea, incluso de los países más desarrollados, tienen problemas graves. Y eso es lo que a mí me generó empatía, una visión más amplia del mundo. Y es como yo lo aplico ahora al dar clases y en la vida en sí. No puedes aplicarlo solamente a un lado, es en tu vida. Y oye, con respecto también a lo que yo viví, yo visité una escuela secundaria. Ellos tienen un programa bien interesante que es sobre, en las tardes, después de sus actividades obligatorias académicas dentro del currículum, después de las 3 de la tarde, ellos se quedan a talleres. Son talleres que están enfocados a sus gustos, preferencias o habilidades. Entonces se quedan a talleres de 4 a 6, enfocado a áreas de especialidad que les llamen la atención. Tienen como tipo clubes de ciencia, por ejemplo, a los que les gusta estar en el laboratorio, estar experimentando. Hay grupos de arte, hay diferentes actividades extracurriculares que manejan en nivel secundaria en la tarde los chicos. Que eso también sería bastante enriquecedor dentro de nuestro sistema educativo. También te respondo. ¿Cómo aplicarlo a México? Pues tenemos una forma fácil, estudiando, metiéndonos a cursos, capacitándonos. Eso es lo que nos va a hacer llegar a ser, no me gusta decirlo, pero no primermundista, de primer nivel. Hay que ser de primer nivel, pero ¿cómo? Capacitándonos y experimentando. O sea, sí, yo sé que muchos aquí de la carrera, nosotros somos, a la par trabajamos y estudiamos, ¿no? Y muchos que trabajamos ya estamos en relación con cosas de docentes, ¿no? De docencia. Experimenten. Eso nos va a hacer enriquecer y eso nos va a crecer. La experiencia es lo que nos va a hacer mejores maestros, docentes, seres humanos. Creo que esa es como tu respuesta. Yo te la respondo. Gracias. Okay. Allá atrás hay una participación. Sin el micrófono, no hay problema, ¿no? Muy bien, mi nombre es Germán Hernández, soy licenciatura en psicopedagogía, generación 29, los jueves. A mí me gustaría preguntar, a partir de su experiencia en congresos, otros países, ¿qué recomendaciones darías a CEP, ¿sí?, para mejorar nuestra calidad educativa? Se habla mucho de reformas, se habla mucho de crecimiento, pero ¿ustedes qué harían como tal? Es una pregunta bastante interesante, pero también muy retadora. Estamos viviendo un reto y no solo nosotros, ¿qué haríamos? Todos, ¿qué estamos haciendo? Nosotros, desde donde tú estás, ¿qué estás haciendo tú? Porque todos somos parte de la educación en México, de cierta manera. Ahora, si yo tuviera la oportunidad de ir mañana con mi cabecita de algodón y decirle, pues yo creo que habría muchas cosas que se deben de cambiar en el sistema educativo. Primero, sí evaluar esta parte sobre evaluación docente, qué entendemos por evaluación docente y qué características debe de tener una evaluación docente, porque muchas veces estamos tomando en cuenta nada más la parte de conocimiento académico, pero no estamos tomando en cuenta nosotros como docentes ese amor y esa vocación, que también es fundamental para que estés frente al aula. Esa es una. Segunda,
¿qué profesionalización tenemos como docentes? Si hacemos un estudio comparativo y estamos hablando de educación comparada, podemos considerar que en Finlandia, ¿por qué Finlandia es Finlandia en educación? Porque un maestro de primaria debe de tener mínimo maestría. O sea, a partir de eso, desde la formación docente. Ahora, en cuanto a qué corriente metodológica y teórica también nos estamos fundamentando. Ahora estamos viviendo sobre el paradigma constructivista. Entonces, ¿nos enfocamos en el alumno o nos volvemos sobre el conductismo o qué? Eso también es una rama, porque el sistema educativo en México también no tiene un gran avance por esas cuestiones. Seguimos viviendo en nivel público o privado un conductismo, cuando debe de haber también ya un cambio en esos fundamentos teóricos y de visión. ¿Qué más? Hay muchas cosas que cambiar también en cuanto a la inversión que se está haciendo, lo que les comentaba, a nivel educativo. O sea, hay que meter ese dinero, sí, pero hay que verle movimiento y que realmente se utilice para lo que es y en qué lo vamos a utilizar. En capacitación, en mejores sueldos, en infraestructura. O sea, son muchas cosas, o sea, no es muy fácil responder a tu pregunta. Hay muchos factores que tenemos que tomar en cuenta para poder mejorar el sistema educativo en México. Y yo creo que ese cambio lo hacemos tú y lo hago yo. Yo voy a responder muy rápido. Cuando salimos del país, es más, cuando salimos de la ciudad y vamos a otros lugares, podemos observar cómo la gente interactúa de maneras distintas a la que lo hacemos aquí en la Ciudad de México. Yo lo que propongo, y es el motivo de este foro, que viajen para que se den cuenta de las diferencias de la Ciudad de México, de Latinoamérica, de América, que se den cuenta de las diferencias. Antes de haber salido del país, yo pensaba que había cosas que eran, más bien, que para mí eran normales y que pensaba que se aplicaban en todo el mundo, como la violencia contra la mujer. Y de repente llegar a un país donde la mujer es respetada, y de hecho es una ciudad, Montreal por ejemplo es una ciudad feminista, para mí fue un shock. Era algo que yo no podía entender. Entonces, no creo que una de las soluciones sea estar pidiéndole al gobierno que nos solucione las cosas, sino empezar a ampliar más nuestra visión del mundo y tener una visión como más bonita, no solamente, ay, es que el gobierno, ay, es que no sé qué, sino nosotros nutrirnos también, y esa es solamente mi contribución. Ok, agotamos las participaciones con la que está aquí enfrente. Hola, buen día. Rafael Velázquez, estoy estudiando actualmente aquí psicopedagogía. Yo he tenido la oportunidad de conocer cubanos, canadienses, de diversos lugares. La violencia hacia la mujer es más fuerte en la India. De hecho, una mujer que anda a las 7 de la noche en la India, el comandante de policía dice, pues te lo mereces, ¿para qué andas a esta hora por acá, no? La cuestión integral y de educación tiene que ver con una cuestión del modelo político que aquí. Apenas, por eso la cuarta transformación, apenas se está trabajando en ello. Yo voté por López Obrador, sin embargo, he visto cosas que me han decepcionado bastante, en el sentido de que no se está estudiando este modelo que acabo de mencionar. El modelo económico que permeó, que generó el PRI y que se mantuvo a través del PAN, implicaba un retroceso en la educación. Yo espero que en algún momento el grupo de consejeros que tiene el gobierno federal reaccionen al respecto en este sentido, pero también creo que podría generarse a través de la experiencia de otras personas, en el caso de ustedes, un modelo, y se puede proponer, no creo que sea tan imposible. Hasta donde yo entiendo están abiertos a cualquier propuesta, no sé hasta qué punto, pero si se tiene la experiencia y se tiene el entendido, se puede generar un equipo de trabajo y hacer algo al respecto. ¿No? Sí, está en todos, o sea, no nada más en el gobierno, también está en nosotros, pero también en una cuestión de una real capacitación al respecto. Yo veo mucho desinterés en las aulas, en el INPO, en el Politécnico, en la UNAM, por parte del alumnado, a nivel licenciatura, bueno, casi a todos los niveles. Tú le preguntas a un chico, ¿qué aprendiste de esta materia?
2 semanas después ya se le olvidó, porque lo único que quiere hacer es pasar las materias, no aprender con H, o sea, literal, generar un conocimiento significativo como lo que nos enseñan a través de Ausweiler y todos los teóricos. Yo todavía no lo veo muy real, ni aquí ni en ningún instituto. Y en ese sentido, y en lo que acabo de decir, ¿qué podrían proponer al respecto? Porque ustedes tienen una influencia aquí, en el INPO. ¿Qué podrían hacer? Y sé que de pronto por aquí están administrativos y decanos. ¿Qué podrían hacer al respecto? Entre otras cosas, Frida Barriga decía, la educación sigue empeñada en mantener el enfoque tradicional a pesar de todo lo que existe ahora. Pues si nosotros lo conocemos y aquí se está trabajando en pro de ello, ¿qué podrían proponer para que nosotros como parte de esta comunidad vayamos más adelante, independientemente que sea un curso intensivo como es solo los de un día o los de varios días como vienen algunos? ¿Qué se podría hacer para que verdaderamente haya un mayor compromiso? ¿Cómo generamos una identidad de esta institución? ¿Cómo generamos una verdadera conciencia por parte del alumnado para que se comprometa no a pasar materias, que eso pues todos de una u otra forma lo haríamos, sino para lograr un verdadero aprendizaje, algo que nos haga conciencia y para que no queden unas palabras vacías, porque sí, efectivamente hay que conocer otros países, hay que conocer otros lugares, pero hay que empezar conociendo también nuestro país. En Argentina, antes de ir a otro lado, conocen todo el país, los argentinos. Y yo no sé si aquí sepan, pero México tiene un modelo educativo de primer nivel a nivel Latinoamérica, y es el de la escuela anexa secundaria de la normal, ¿no? En ese sentido. Okay. No, yo sí creo que a tu respuesta, y creo que lo vuelvo a mencionar, nosotros nos hemos dado cuenta, como que los que hemos estado estudiando aquí y otros que vienen externos, pero sí nos damos cuenta más de los como estudiantes, qué calidad de maestros tenemos aquí, ¿no? O sea, sabemos qué maestros tenemos, sabemos qué nos están enseñando y también qué queremos, porque ellos ven cómo es el grupo y a partir de ellos también hacen sus planeaciones. Eso me consta porque hasta he platicado con algunos en aquel tiempo. Pero yo sé que en los maestros también está el cómo nos van construyendo todo eso, esos pilares, ¿no? Y también cómo nosotros lo ponemos. Pero a veces pasa que cuando nosotros estudiamos todo eso, como muchas veces ocurre, ya no lo ejerces, ¿no? No lo ejercemos y se olvida. Por eso creo y repito, es importante seguirnos capacitando, no perder el contacto con los maestros, seguir informándonos por nuestra cuenta. No necesariamente, a lo mejor sí tenemos que salir, ok, sí salgan, viajen, sí conozcan, pero como dices, primero conozcamos qué problemas hay en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestra colonia, en nuestra calle, y de ahí es donde debemos tomar esas herramientas y aplicar esas herramientas. O sea, sí es muy bonita la experiencia en otro país, sí es preciosa, sí, no lo dudo, pero primeramente tenemos que ver primero a nosotros, a nuestro alrededor, porque depende de ahí cómo van nuestras nuevas generaciones, cómo van a crecer, cómo se van a educar. Por eso lamentablemente existe, y que duele decir, qué ignorancia hay aquí en el país, en muchas, no digo que todos, ¿no? Pero está en nosotros cómo aplicar esas herramientas. Pero yo recomiendo, no olvidemos a nuestros maestros, sigamos en contacto y sigamos capacitándonos. Creo que esa es una clave para cambiar de verdad el futuro. Yo opino. Sí, yo también me gustaría agregar un poquito, Rafa. Es muy interesante tus observaciones, es real. Sí, tenemos que apuntar sobre una educación que también no hay que perder de vista que tiene una carga política, ¿sí? Una carga ideológica, ¿sí? Como en todos lados. Que ahora también quiero ver la importancia de que en el proceso de enseñanza-aprendizaje no nada más es de una vía, es doble. Hay que tomar en cuenta la parte docente como del alumno. Yo no puedo meterme en la conciencia del alumno. Lo que está dentro de mí, lo que yo puedo hacer como docente es un 50%, es más 40, 20% el destino. 40 es mi parte, mi compromiso como docente al momento de yo impartir mi involucramiento, mi capacitación propia como docente para
tener algo que compartir a mis alumnos. Y los alumnos también, nosotros sí guiarlos en esa formación, en esa conciencia, formar conciencia y que ellos puedan lograr un aprendizaje significativo. Yo creo que es un 50 con 50, yo no puedo decirles hagan esto, hagan lo otro. Es importante que en México conozcamos México, sí, pero también es importante darnos la oportunidad de salir y ver qué está pasando. Eso es lo que ahorita está haciendo la educación comparada. No para compararnos si estamos mal o peor, o que ay, si México está del asco, no, sino para juntos crear cosas mejores. No para distinguir ni dividir, sino para unir. Gracias. Ahora sí les pido, por favor, un fuerte aplauso para el licenciado Edwin Israel, por su excelente participación y por dirigir el foro. Asimismo, hacemos la entrega de constancia a la licenciada Sofía Polo Hernández por su excelente participación. Gracias por su palabra. Entregamos la constancia a la licenciada Ana Yael Rojas Gómez por su extraordinaria participación. Asimismo, entregamos la entrega de constancia a la licenciada Sandra Georgette Castillo Torres. Gracias.